¿Qué tal, gente del terror? Hoy veremos las 7 mejores películas de canibalismo. Número 8. Esta película está escrita y dirigida por Anna Lilia Mirpour y es protagonizada por Arlene, una mujer solitaria que fue abandonada en el desierto de Texas, y mientras Arlene pasa sus días explorando el enorme desierto, es capturada por una comunidad de caníbales salvajes que está liderada por un misterioso hombre de Miami. Y al sentirse en grave peligro, Arlene se dirige hacia The Dream, en donde el amor, la toma de decisiones y la búsqueda de la verdad serán algunas de las tantas cosas que tendrá que afrontar Arlen, mientras irá descubriendo que todo lo bueno o malo que pase dependerá principalmente de quien esté junto a ella. Número 7. Esta película es dirigida por Antonia Bird y está ambientada en el siglo XIX, en donde el capitán John Boyd comete un grave error durante la guerra entre México y Estados Unidos. Es por esto que es enviado a Fort Spencer, en donde recibe varios informes de personas desaparecidas. Tiempo después aparece un extraño escocés llamado Colquhoun, que les cuenta una historia que vivió, en donde tras una avalancha de nieve, él y otros colonos se quedan atrapados en una cueva en donde tuvieron que cometer terribles y espeluznantes actos para sobrevivir. Después de escuchar esta historia, John decide que es parte de su deber ir a la cueva donde ocurrió todo esto para encontrar toda la verdad de lo sucedido. Pero desafortunadamente él se percatará que ir a esa cueva fue el peor error que pudo haber cometido. Número 6. Esta es una película que está escrita y dirigida por S. Craig Saller y se basa en 1850, en donde un forastero llega a Bright Hope y rápidamente levanta las sospechas del sheriff, quien decide encerrarlo después de que saliera lastimado en un accidente, pero una noche desaparece sin dejar rastro junto a la doctora que lo atendía, y como única pista tienen una flecha que pertenece a una tribu de salvajes y primitivos caníbales. Y con solo esto, el sheriff junto a su asistente de respaldo, un pistolero y el esposo de la doctora, se embarcan en una búsqueda de rescate, pero pronto se darán cuenta de que el viaje será un verdadero infierno, ya que se enfrentarán a un enemigo que les hará descubrir que sus vidas corren un grave peligro. Número 5. Voraz es una película que está escrita y dirigida por Julia Ducournau y nos narra la historia de Justine, una mujer que estudia para ser veterinaria y que fue criada como una vegetariana, pero que en su primer año durante el rito de iniciación de los novatos de la facultad de veterinaria, Justine se ve obligada a comer un pedazo de carne cruda y desarrolla un deseo por la carne que le hará experimentar extrañas sensaciones, y no tardará en enfrentarse a terribles e inesperadas consecuencias, y poco a poco Justine irá descendiendo más y más en un mundo oculto y morboso que la irá transformando en una persona completamente diferente, que hará que su verdadero yo comience a salir al exterior. Número 4. Esta película es dirigida por Fruit Chan y nos cuenta la historia de Mei, una doctora especializada en ginecología que no puede encontrar trabajo, pero que finalmente trabaja como cocinera en un restaurante de lujo, y un día experimentando crea una receta de dumplings milagrosos que restaura la juventud de aquellos que la prueban, y su primera cliente, la señora Lee, una ex estrella de televisión que está desesperada por hacer que su esposo mujeriego le preste atención de nuevo, y aunque al principio se niega a comer los dumplings, después de descubrir el potencial del plato, tratará de obtener los dumplings no importando el precio que tenga, pero se percatará de que tendrá que enfrentarse a los terribles efectos secundarios que tienen. Número 3.
Esta película está dirigida por Bob Badalam y sigue la historia de Michael Limey, un niño de 10 años que vive en una típica casa de los suburbios de los años 50, junto a su madre Lily, una perfecta ama de casa, y su madre Nick, que trabaja en una morgue. Pero poco a poco irá sospechando de que sus padres cocinan algo más, debido a que su padre lleva a casa enormes cortes de carne todas las noches. Y debido a la intriga de saber de qué o de dónde viene esa carne, Michael comienza a tener extrañas y horribles pesadillas, y al no tener a quien contarle sus preocupaciones, acude a una consejera escolar, la cual decide ir a cenar con los padres, pero debido a esto descubrirá algo realmente aterrador. Número 2. Esta es una película que está dirigida por Ridley Scott y nos narra la historia de Clarice Starling, una agente del FBI que ayuda a capturar a un peligroso asesino en serie, el Dr. Hannibal Lecter. Sin embargo, 10 años han pasado desde que él escapó de su celda, pero el inspector Rinaldo Pazzi descubrirá que Hannibal Lecter se ubica en Florencia, y debido a este descubrimiento, el adinerado Mason Werger, un antiguo paciente de Hannibal, está en busca de venganza por lo que le hizo años atrás. Es por eso que usará a Starling como cebo para traerlo y acabar con él, pero no será nada fácil encontrarlo. Es por eso que se comenzará una exhaustiva búsqueda para atraparlo de una vez por todas. Número 1. El despertar del diablo, o como también se le conoce, Las colinas tienen ojos, es una película dirigida por Alexandre Aja y sigue la historia de una pareja que decide hacer un viaje a California junto a toda su familia para celebrar su 30 aniversario de bodas. Pero el viaje dará un giro aterrador después de que un empleado de una gasolinera les hable sobre un atajo que los llevará más rápido a su destino. Pero debido a problemas que presenta el auto, se quedan varados en una zona desértica en donde el gobierno hizo experimentos con energía atómica, y no tardarán en descubrir que no están solos, y que están siendo vigilados por un grupo de mutantes sedientos de sangre, y lo único que podrán hacer es buscar la forma de sobrevivir y proteger a todos sus seres queridos. Aquí te he presentado las películas de canibalismo que para mí son las mejores. Algunas son violentas y perturbadoras, pero aún así son bastante entretenidas y te mostrará el lado oscuro de la raza humana. Es por eso que tienes que ver todas las películas que te he recomendado en este video. Pero si lo que buscas es sentir terror de verdad, entonces tienes que ver este video de las mejores películas de terror que puedes encontrar en HBO Max. Si te gustó el video, apóyame con un like y no olvides suscribirte, tendrás videos todas las semanas. Yo soy Mr. Halloween y te deseo una feliz y aterradora noche.